Hola a todos, soy Paco y hoy vamos a tener una conversación a tres bandas muy interesante. Vamos a discutir algunos temas que son absolutamente fundamentales para aquellos que quieran vender en Amazon Europa. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, pues vamos a hablar en primera instancia sobre qué es exactamente el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Vamos a adentrarnos en los diferentes planes de logística que ofrece Amazon y vamos a explicar qué implicaciones fiscales tienen para los vendedores de Amazon. Hablaremos también de los registros y las presentaciones de IVA en los diferentes países europeos y, por supuesto, vamos a hablar de qué va a pasar con el Reino Unido cuando ocurra el Brexit. Y finalmente, para los que queremos estar pues más informados, adelantarnos a los cambios fiscales del año 2021, hablaremos del MOS, que es la mini ventanilla única que nos espera a partir de la segunda mitad del año 2021. Sin más, espero que os guste el vídeo. Si os gusta, me encantaría que le dierais un like, que os suscribierais a mi canal si es que no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, no os olvidéis de activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Libertad Virtual. Hoy vamos a tener una entrevista un tanto inusual porque no va a ser un alumno de éxito con quien vamos a hablar, sino que hablaremos con dos representantes de una de las empresas más importantes que hay hoy en día para los vendedores de Amazon que quieran vender en Europa. Vamos a hablar con Ángela y con Horacio, que representan a Avask Group, y para los que todavía no les conozcáis, Avask es la empresa líder en registros y presentaciones de IVA, sobre todo en Europa, aunque, por supuesto, trabajan también con otros muchos países. En definitiva, el que quiera vender en Amazon Europa y dormir tranquilo tendrá que trabajar con una empresa como Avask o similar, por supuesto. Y está claro que, si quizás os lo estáis preguntando, Avask es precisamente la empresa con la que yo trabajo para todos estos menesteres. Así que bienvenidos, Ángela y Horacio. Os cedo la palabra para que nos hagáis una breve introducción de quién es Avask, de cómo podéis ayudar a los vendedores de Amazon y, bueno, por supuesto, a expandir su negocio. Y después lo que vamos a hacer es pasar a pues una serie de preguntas, unas cuantas preguntas un poquito más específicas. Hablaremos, por supuesto, del Brexit, hablaremos de los cambios en el 2021, hablaremos del MOS, etcétera, etcétera. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias, Paco. Mi nombre es Horacio Mento, trabajo para Avask y soy consultor impositivo y contable a nivel internacional, especializándome en la cartera de habla hispana. Y aquí me acompaña Ángela Romero, que es la responsable de desarrollo de negocio internacional de habla hispana. Hola Paco, sí, me llamo Ángela Romero, me encargo de los registros de IVA más que todo y soy acá en Avask el primer punto de contacto para los nuevos clientes que están empezando a expandir su negocio a Europa. Bueno, muy bien, gracias Ángela. Vamos a comenzar, Paco, a primero saludar a todos los vendedores, ¿sí? Y desearles los mejores éxitos siempre. Y bueno, esperamos ser sus socios y para la cumplimentación impositiva y cualquier otra consulta que tengan, ¿sí? Y la verdad que muchas gracias, Paco, por el espacio. Es un placer trabajar contigo, ¿sí? Bueno, muy bien. Avask ofrece servicios de gestión contable y cumplimiento de obligaciones tributarias y estamos especializados en e-commerce, comercio electrónico, desde hace ya 10 años y hace casi 10 años también trabajando como partners, socios de la plataforma Amazon. Y bueno, estamos ubicados en el Reino Unido con oficinas por toda Europa y algunos otros países más, ¿sí? Y bueno, somos un equipo dinámico, multicultural, ¿sí? Con oficinas en más de 10 países y nuestro objetivo principal es minimizar la carga impositiva a los vendedores e-commerce, permitiendo centrarse en su negocio, ¿sí? En el desarrollo y su expansión de e-commerce, que sabemos que hoy por hoy es fundamental, es factible y para eso tienen que contar con un socio serio, bueno y que les brinde soluciones. Esas son las tareas que realizamos. Tenemos servicios de contabilidad y cumplimentación de tributario, más precisamente en el IVA, que luego hablaremos con Paco. Registración de IVA, investigación, auditoría fiscal, tributaria, en el caso de que la tengan, con eso lo podemos ayudar. Caso a caso, lo resolvemos para que no tenga ningún problema de penalidad o retraso o algún problema para vender en algún país, ¿sí? Patentes y marcas, alguna consulta que tengan con respecto a lo que es el labeling, constitución de sociedades, asesoría y gestión empresarial general, pero especializándonos más que nada en la cumplimentación tributaria y del IVA, ¿sí?
Bueno, también tenemos una red de negocios y así como trabajamos con Paco, podemos también ofrecerles ayuda a lo que sea traducciones, ¿sí? Compañías de shipping, logística, todo lo que le permita expandir el negocio, literalmente, ¿sí? Y mantenerlo siempre simple, con comunicación personalizada, no solo con el apoyo tecnológico que contamos todos hoy en día, eh, sino una comunicación simple, directa, prácticamente 24/7, los 365 días del año, eh, y con gusto, ¿sí? Y siempre caso a caso, atendiendo las necesidades del cliente, no solo del cliente, sino de sus socios también, ¿sí? Y bueno, aquí me detengo y le doy paso a Ángela un poco para que hable el tema de la expansión en Europa. Perfecto. Gracias, Horacio. Sí, entonces el primer punto, y me imagino que la razón por la que están viendo este video están pensando, estén en Estados Unidos o en México o Sudamérica, donde están pensando por qué expandirse a Europa. Primero que todo quiero hablar un punto muy obvio, la pandemia, que me imagino que todavía están viendo los problemas, pero bueno, miren, el e-commerce está ganando mucho con este tema. Hemos visto que hay gente que antes nunca compraba en línea, que ahora lo está haciendo y yo no creo que estos nuevos hábitos van a cambiar y esto por esa razón estamos viendo un crecimiento muy rápido del e-commerce. Entonces, bueno, más que todo hay un crecimiento del sector minorista europeo superior al 10% anual. También hay inversión y crecimiento por parte de los competidores de Amazon en logística y distribución de productos al consumidor final. Y lo más importante es que hay oportunidades de dropshipping en Europa. Si tienen ¿cómo se dice? Si tienen a alguien en la China, pueden hacer dropshipping directamente a Europa, les queda mucho más fácil. Y para que no se olviden que en la China ya están abriendo los mercados, ya están casi volviendo a la normalidad, entonces que aprovechen eso. Bueno, y también que va a haber la simplificación de las declaraciones de IVA en el 2021, es lo que Horacio les va a explicar en unos minutos. Entonces, hay mucha oportunidad para expandir el negocio. Bien, yo quiero hacer un pequeño inciso para todo el mundo que nos está escuchando. Yo utilizo Avask precisamente para hacer los registros de IVA en cada uno de los países europeos y para hacer mis declaraciones trimestrales o mensuales que corresponda dependiendo del país, por supuesto. Y obviamente, bueno, pues Amazon empezó con 5 países europeos, ahora ha abierto Holanda, luego, por supuesto, va a pasar a Suecia, que ya es, digamos, inminente. Luego está también el país de Austria, que está empezando a dar un poquito de guerra por ahí, ya hablaremos de eso quizás más adelante. Y bueno, pues realmente Avask es una empresa fundamental para mí a la hora de vender en Europa y de que todos mis documentos, mis papeleos y todas mis declaraciones de IVA de cara a las haciendas de cada país estén en orden, ¿vale? Para mí, ahí es donde quiero hacer hincapié que Avask es realmente líder y puntero en servicios, porque, ok, tenéis otra serie de servicios, pero para mí y para la gran mayoría de la gente que nos va a escuchar es realmente eso, ¿no? Dormir tranquilo porque estás registrado y haciendo declaraciones de IVA en todos los países europeos. Tanto para los que estamos en Europa como para la gente que a lo mejor está en Estados Unidos y se quiere expandir a Europa, o por ejemplo en México, en Argentina, donde estéis y queréis ir a Europa. Así que bueno, Sí, simplemente para Paco. hacer ese pequeño resumen. Claro, y lo más importante que tienen que saber es que tenemos muy buena relación no solo con Amazon, pero también con cada hacienda. Con Amazon estamos al día de qué se necesita, como acabas de mencionar de Austria, las nuevas leyes que vamos a tener al fin de este año, y nos van diciendo qué es necesario, y con esta información les vamos diciendo a cada vendedor, miren, usted se tiene que registrar en este país, ya con eso no termina con ningún problema. Eso es lo más importante, que sepan que tienen nuestro apoyo. Vale, perfecto. Pues continuamos. Yo creo que le hemos robado la palabra a Horacio, que iba a contarnos algo. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Paco. Básicamente, comenzar a hablar del IVA, ¿sí? Comencemos a hablar del IVA. Impuesto a valor agregado, es un impuesto indirecto. Y como tú bien dices, Paco, los vendedores que se expanden desde Estados Unidos, bueno, México están al tanto, no tanto Sudamérica. Y bueno, hoy por hoy en Europa, tú eres agente recaudador y debes acreditar el IVA en la Hacienda, ¿sí? Esto puede ir cambiando con el tiempo y luego lo podemos ir hablando y entrar un poco más en detalle.
pero hoy por hoy se maneja de esta manera. Puede que cambie en el futuro y por eso hay que estar muy atento y al día. Y hoy por hoy hay que saber que la no presentación del IVA en alguno de los países puede bloquear tu cuenta en Amazon. Así que pasa a ser relevante hoy en día, ¿sí? Cada vez las oficinas tributarias europeas están muy al tanto de los datos, quieren evitar el fraude, y bueno, cuentan con la información al día, ¿sí? Y es importante que estén cumplimentando con las obligaciones de cada país. Una pequeña salvedad, sabemos que existe la Comunidad Europea, que la legislación se rige para todos los países integrantes de la Comunidad Europea, pero obviamente cada país tiene sus usos y costumbres y sus normas. Cada agencia tributaria tiene sus usos y costumbres, hay que respetarlos y hay que trabajar en conjunto, ¿sí? Porque cabe destacar, y me parece muy importante, que las agencias tributarias no hay que verlas como el enemigo, sino que hay que verlas como también agencias que nos van a ayudar también a que cumplimente el cliente y estén al día con lo que corresponde, con lo que nos solicitan, ¿sí? Con la obligación tributaria, ¿sí? El IVA es una obligación tributaria, sí, que se presenta periódicamente a las autoridades fiscales locales de cada país aquí en Europa, ¿sí? Si esto no sucede, pueden existir penalidades por la no registración del IVA o por la no declaración también, o que ocurran algunas auditorías si tú no estás al día, continúas tu comercio y no te pones al día, puedes tener algún caso de auditoría o investigación fiscal que tienes que resolver y nunca dejarlo pasar, ¿sí? Y esto hay que tener cuidado porque te puede, como decíamos, imposibilitar de vender en los distintos marketplaces en Europa, ¿sí? Con un alto impacto financiero, por supuesto, para el vendedor, que eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Queremos que estén tranquilos. Si tienen alguna duda, por ejemplo, Paco, si me permites dar algunos ejemplos, si el vendedor me llama y me dice, mira, Horacio, o mismo el gestor propio local, me llama y me dice, mira, ¿me puedes comentar qué operaciones están incluidas en el IVA alemán? Sí, por supuesto, aquí tienes un reporte, es importante que lo sepan. Esto no es que uno declara ciegamente, ¿sí? Sino que hay unos datos por detrás, donde uno puede consultarlos y estar tranquilo de que lo que está declarando es lo que corresponde y no está ocurriendo una doble imposición, que eso es lo que también debemos evitar, ¿sí? Que estén pagando el IVA allí localmente y también en otro país. Esto no es conveniente. Vale, me vas a permitir rebobinar un poquito y hacer las cosas un poco más sencillas, ¿no? Porque ¿Cómo no? yo, como estoy al otro lado de la pantalla y yo soy uno de los vendedores, pues yo sé por dónde está pasando la gente, ¿no? Muy bien. Quizás apuntar o explicar, mejor dicho, que el IVA en Europa, cuando tú estás vendiendo productos en Amazon en Europa, tienes que tener el precio con el IVA incluido, ¿vale? Quizás un poco para la gente en Latinoamérica o en Estados Unidos que no están acostumbrados a lo mejor, unos sí, otros no, pero a este concepto, ¿no? Entonces, cuando vendes en Amazon, el IVA tiene que estar incluido. Te lo digo porque yo, los primeros meses cuando empecé a vender, no tenía ni idea. Yo empezaba a vender y digo, oye, pero espera un momento, que es que no estoy teniendo en cuenta el IVA, ¿no? Y se lo tengo que pagar. Sí. Entonces, al principio, cuando todo empezaba en Amazon, pues digamos que era el lejano oeste, ¿no? Todo valía. Y la gente vendía con IVA, sin IVA, allí nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Pero luego, poco a poco, ya las haciendas locales se fueron espabilando un poco, empezaron a poner un poquito de presión a Amazon y sobre todo, bueno, ahora ya todas, ¿no? Pero al principio empezaron Alemania e Inglaterra a ser muy pesados con este tema y le metieron mucha presión a Amazon y hasta el punto que Amazon, por ejemplo, en UK ya prácticamente tengas que hacer declaraciones o no tengas que hacer, ya te cierra la cuenta directamente si no tienes en Amazon UK un número de IVA de UK, ¿no? Muy parecido también es en Alemania, no es tan drástico, pero a lo que voy es que cuando tú vendes en Amazon, en Europa, en cualquier país, el precio que tú estás vendiendo el producto tiene el IVA incluido. Entonces, Amazon lo que hace es pagarte todo, pero la obligación recae sobre ti para que tú te hagas tus cálculos como puedas, ¿vale? Para eso están empresas como Avast, que te lo hacen de forma profesional, para que hagas tus cálculos y después, cada 3 meses o cada mes, cuando corresponde en cada país, pagues a las haciendas locales. Es decir, un galimatías de muchísimo cuidado, que si no hay una empresa como vosotros, pues para una persona normal y corriente es como casi como un suicidio empresarial, ¿vale? Así es, muchas gracias Paco, bueno, lo has dibujado perfectamente, sí, te agradezco. Muy simple y práctico, es así, tal cual, 10 sobre 10. Y bueno, tengamos hoy por hoy en Europa, tenemos que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Si almacenas mercancía en algún país de Europa, tienes que registrar tu IVA, ¿sí? Si has superado algún umbral de venta a distancia
contra algún país, puede ser en Alemania, puede ser, hay que sumar todas las ventas, ¿sí? Vamos a suponer un vendedor paneuropeo, ¿sí? Almacena en distintos países, pero también desde esos países envía sus productos hacia Alemania, por ejemplo. Si supera el umbral neto de 100.000 euros en año comercial, tiene que declarar el IVA allí en ese país, no en el país de salida, ¿sí? Donde almacena sus mercancías, ¿sí? Y perdón, te interrumpa, Horacio, pero Sí. algo importante que tienen que tener en cuenta es que, y una pregunta que me hacen mucho es que, ¿cuál es el umbral de Europa? Cada país tiene diferente umbral. Así es, sí, en su mayoría son 35.000 euros, ¿sí? Salvo algunos países que tienen, bueno, los mercados más fuertes, ¿sí? El cual el Reino Unido, eh, Alemania y Países Bajos, ¿sí? Que en los dos últimos son 100.000 euros, en Reino Unido son algo así como 80.000, pasándolo a euros, ¿sí? Muy cerquita. 70.000 libras, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Ya ahí nos vamos ubicando y planteando que tenemos que conocer muy bien el programa de Amazon que tú estás utilizando, el programa logístico de Amazon que vas a utilizar, que va a impactar en tu declaración de IVA. Y hay que estar muy, muy atentos a tener una charla con el gestor local, con nosotros aquí con Avas, ¿sí? Lo pueden hacer sin compromiso, no hay ningún problema. Eso es algo que podemos hacer rápidamente, ¿sí? Por la práctica diaria. Y tal cual lo hizo Paco, lo podemos ir bajando hacia cuantas veces sea necesario, ir charlándolo hasta que se entienda, no hay ningún problema, ¿sí? Vale. Vamos a aprovechar que estás hablando de esto ahora y vamos a hablar sobre los diferentes tipos de logística que Amazon te ofrece, ¿vale? Porque eso impacta directamente con tus responsabilidades fiscales, ¿ok? Cuando una persona empieza a vender en Amazon, bueno, pues a lo mejor si nos están oyendo desde España, pues empiezas a vender en un mercado y allí, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Haces tus declaraciones en España al 21% o al tipo de IVA que sea, pero luego ya la cosa se empieza a poner un poquito más complicada, entonces dices, bueno, voy a empezar a vender en Europa. Entonces, cuéntame las diferentes formas de vender en Europa y las implicaciones fiscales de cara al IVA que tiene cada una de las formas. Y nos vamos a concentrar en dos, en la EFN y en el panillo. Correcto. Ángela, si me permites, por favor, Sí, interrúmpeme cualquier cosa. Bien, muy no, bien. claro, gracias. Bueno, te dejo el pan europeo, ¿te parece? Vamos a comenzar Me con encanta. el IFN. Entonces, si te parece, Paco, nos centramos en un vendedor que se encuentra incorporado en España, ¿sí? Así que sus productos se ofrecen en los distintos mercados, marketplaces en Europa, ¿sí? Tiene que registrarse cuando supera el umbral. Si supera el umbral con alguno de estos países, sí, que no sea España, puede ser Italia, Alemania, o inclusive puede ser, por ejemplo, Austria, que justamente tú estabas hablando, ¿sí? Bélgica, porque lo que sucede con muchos vendedores es que me dicen, mira, he superado el umbral en Alemania, y resulta que luego de hacer un análisis de caso, no superó el umbral en Alemania, sino en Austria primero, porque el umbral son 35.000, ya que muchos austríacos conocemos que hoy utilizan el marketplace alemán, para realizar allí sus compras. Entonces, primero, en realidad hay que registrarse en Austria, ya que un 30-40% de sus ventas muchas veces ocurren en Austria, no solo en Alemania. Solo que obviamente uno al realizarlas desde el mercado alemán, piensa que van todos hacia Alemania, ¿sí? A veces uno no controla el país de destino. Claro. Así que ese es un caso práctico, ¿sí? Cuando superas el umbral, obviamente no es que tienes que estar fijándote día a día, para eso estamos nosotros, ¿sí? Yo desde aquí te vamos a avisar cuando estás a punto de superar, no solo a punto, sino yo también te voy a ir diciendo, mira, tus ventas en el primer trimestre han sido tales, mira que es posible que lo superes en el trimestre siguiente. Muy bueno. Bien. Sí. Bueno, y luego, luego paneuropeo, que ya estamos hablando de... Antes de pasar al paneuropeo. Y perdona que sea tan pesado, porque este es un tema tan complejo que la gente muy difícilmente lo entiende a la primera, ¿vale? Entonces, hablando yo desde el punto de vista de un vendedor de Amazon, ¿no? Porque yo sé lo que yo sabía cuando empecé, es decir, cero. Entonces, EFN, que quiere decir European Fulfillment Network, es un tipo de logística que Amazon te permite utilizar, que básicamente funciona de la siguiente manera. Tú estás en España o donde estés, si tu primer mercado de venta es España, Amazon te permite hacer envíos a tus almacenes de España.
¿vale? Entonces tú dices, bueno, pero yo quiero vender en el resto de Europa. Entonces activas tus listings en el resto de Europa con un par de clics, no pasa nada, y ya empiezas a vender en el resto de Europa. ¿Qué pasa? Que tus productos se encuentran en almacenes que están en España, pero no se mueven, antes de la venta, no se mueven a ningún almacén de Europa. Es decir, se quedan almacenados en España. Y cuando hay una venta, por ejemplo, en Alemania, bueno, pues muy bien. Desde Amazon España, un almacén en Madrid o en Barcelona, se envía directamente a ese cliente en Alemania. Y así en todos los países. Puedes vender en Italia, en Francia, en donde sea, ¿no? Y poco a poco tu negocio va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y mientras no pasa nada, tú estás cargando el 21% del IVA, que es el que corresponde a España, aunque tengas ventas en el extranjero, en Europa. Pero ya con el tiempo, es cuando entra en juego ese umbral del que estáis hablando. En Alemania 100.000, en UK 70.000 libras, en el resto de los países 35.000 euros. Y si estás desde España haciendo IFN tranquilamente y pasas ese umbral en alguno de los países, inmediatamente es un catalizador para que tú tengas la obligación de estar registrado. Y tienes que poner mucha atención antes de llegar anualmente, porque es anualmente, a ese nivel para registrarte con tiempo. Y ahí es donde vosotros entráis, porque vosotros estáis al tanto de todos esos números y todos esos reportes de Amazon. Y como me dijisteis a mí el otro día, muy bien hecho, que me pareció impresionante, me dijisteis, oye Paco, ten cuidado que vas camino de superar el umbral en Austria. Y yo decía, bueno, pues, ¿en Austria? Claro. Y efectivamente, hay que andarse con muchísimo ojo, ¿vale? Entonces, eso es IFN. Es decir, cuando estás empezando, por defecto vendes en IFN porque mandas tus cositas a Amazon España y desde Amazon España, Amazon se encarga de mandar a los otros países. Pero mucho ojo a medida que empiezas a crecer y a pasar los umbrales. Vale, ahora me callo y pasamos al Pan y You. Bueno, una salvedad, perdón Ángela y Paco que los interrumpo, porque me parece importante también en la práctica, ¿qué ocurre? Mira, yo he superado el umbral y el vendedor sabe que ha superado el umbral y dice, aún no me han exigido nada y tal vez mi cuenta sigue activo. Entonces, no hago nada. Y eso termina mal, ¿sí? Hay que estar al tanto, hay que registrarse con anticipación, también porque, hemos tenido el caso de la pandemia lamentable, donde las haciendas no tenían personal allí por un tiempo, y tenían que registrarse, y resultó en que, bueno, le cancelaron la cuenta en Alemania y tenían unas ventas bárbaras, y es una pena, ¿sí? Porque dificulta el crecimiento. Bueno, entonces, perdón, para agregar. No, me parece buenísimo que digas eso porque quiero ahondar un poquito en ello. O sea, Sí. te habrá pasado con un montón de vendedores, ¿vale? Y lo que quiero saber cuáles son las consecuencias para que la gente esté al tanto, porque lo que puede ser en un momento una luna de miel, porque de repente empiezas a vender y dices, oh, estoy nadando aquí en un montón de ventas, y luego de repente empiezan los sustos. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Porque te puede amargar la vida. Bien, muchas gracias. Y también aplica para paneuropeo, así que estamos también, esto aplica para todos los programas. Bueno, y digamos, la penalidad es primero tienes dos tipos de penalidad. Por la no registración, cuando te correspondía. O sea, es muy probable que tengas lo que se dice una primera investigación, ¿sí? Que a veces el nombre suena terrorífico, pero no es más que simplemente la oficina fiscal comentándote que has superado el umbral a fecha cierta y que debes de declarar el IVA. Y tienes una penalidad que puede ir del 1 al 5%, 20%, dependiendo del caso. Por eso no hay que generalizar, ¿sí? Y hay que estar atentos a eso, y lo vemos por caso. Y también muchas veces no hay penalidad porque se salva la penalidad. Ese es también nuestro trabajo, ¿sí? Que bueno, ese es otro tema que podemos tocar luego. Ahora, puede haber una penalidad, como comentábamos, se tiene que declarar el IVA que no se declaró, o sea, eso es algo que también a mí, digamos, me da mucha pena cuando el vendedor también lo declara en el país local, ¿sí? Exacto, y uno dice, bueno, pero yo lo he declarado aquí, ahora para obtener el crédito tal vez tarde 1 año y medio, ¿cierto? Claro, y eso es un impacto también financiero, ¿sí? Entonces, ¿cómo de repente una declaración de IVA impacta financieramente en tu flujo de caja, en una inversión que puedes hacer en stock a tus proveedores? Bueno, y lo que sabemos, ¿no? Para no... Eso que lo digas me parece buenísimo, porque les ha ocurrido a mucha gente que yo conozco. Es decir, están tan tranquilos vendiendo desde España y, bueno, venden en otros países y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos religiosamente están cumpliendo con el 21% de IVA
de esas ventas en el extranjero y las están pagando en España. Pero luego llama a la puerta Alemania, por ejemplo, y te dice, oye, perdona, que de esos últimos 3 meses, cuando te habías pasado el umbral, ese dinero me corresponde a mí. Y dices, bueno, pero yo me he portado como un buen samaritano. Se lo he pagado a España, a la Hacienda Española. Y dice, bueno, eso a mí, ese no es mi problema. Pídeselo de vuelta a la Hacienda Española, que quién sabe cuándo te lo devolverá, dentro de 6 meses o un año, si es que tienes suerte, pero a mí, págamelo ya. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso porque no sé cómo le llamáis vosotros, creo que le llamáis los backdated returns, ¿no? O Sí, en español, declaración no sé, retrospectiva, digamos. retrospectiva, sí. Entonces, cuando eso te corresponde, no se lo deseo a nadie, ¿vale? Sí, Paco, más que nada es una frustración, ¿no? Entonces, el dinero tú digamos, si trabajas bien, te lo acreditarán de la Hacienda Española. Eso es justamente lo que uno va diciendo, ¿no? También que la Hacienda Española será justa contigo, ¿sí? Les tendrás que demostrar que el dinero lo deberías haber allí acreditado en Alemania y te lo acreditará el dinero. Pero bueno, es una pérdida de tiempo donde tú puedes estar dedicado a la expansión de negocio. Claro, Totalmente. efectivamente. Bueno, simplemente que es importante que la gente lo sepa porque más vale prevenir que curar. Y, y bueno, pues lo que tú dices, tú te tienes que dedicar a crecer tu negocio y no a lidiar con estos menesteres que al final te comen tiempo, son una gran frustración y además que te preocupan en el día a día, ¿no? Sí, y perdón Paco que te interrumpo, forma parte del servicio, ¿sí? Porque uno dice, bueno, nos dicen Ángel, Horacio, pero que el servicio es declarar y se acabó. No, tienes que utilizar Avask, ¿sí? Pregúntame lo que quieras, hablamos con tu gestor, hablamos con tu abogado, hablamos con... No hay ningún problema, estamos para ayudar, esa es la idea de trabajar en conjunto, ¿sí? Así como estamos trabajando aquí nosotros, de igual manera, siempre es para adelante, esa es la idea. Y la premisa, vamos por vendedor, por caso, por empresa, ningún problema. Es por caso, no hay que generalizar. Muy bien. Estupendo. Pasamos a Ángela, que nos va a contar sobre el Pan You, que es la segunda modalidad o con la que los vendedores de Amazon pueden vender. Es la segunda, pero es mi favorita porque es la más exitosa, el paneo. Cuando me llaman y me dicen que están listos, yo me pongo feliz. Les cuento, el paneo funciona un poco parecido al EFN porque ustedes distribuyen, bueno, ustedes envían la mercancía a un centro logístico, si están en España, sería Barcelona, Madrid, y de ahí lo que Amazon hace es que distribuye la mercancía a siete países. No sé si Paco ya les habías mencionado, que son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Francia y 2 países que son Polonia y República Checa. Entonces, los primeros 5 son mercados, o sea, uno puede meterse en línea. Polonia y República Checa, que sepan que son solamente centros logísticos para países como Alemania, porque en estos países hay tantas ventas que para ustedes les sale más económico que las ventas salgan de estos 2 países. Entonces, ustedes van a tener la opción de Prime, van a estar expuestos a un mercado muy grande. Como saben, el cliente quiere tener un producto el siguiente día, no a los 3-5 días. La entrega es más rápida y solo pagas la tasa de cumplimiento local, no de España. Entonces, por ejemplo, si el producto está saliendo de Polonia, solo vas a pagar la tasa local de Polonia. Es mucho más fácil. Pero con esto tienes que saber que es muy importante que primero que todo tengas el número de IVA en cada país, porque te puedes meter en problemas como los que Horacio y Paco acaban de mencionar. Bueno, esos son los puntos principales. Algo muy importante es que la gente me dice, bueno, Ángela, quiero comenzar el programa paneuropeo, pero si no voy a tener los números de IVA hasta en unas semanas o meses, ¿qué hago? Pues mira, tú puedes comenzar a registrarte en cada país y vas aprovechando, porque las plataformas del e-commerce no son solo Amazon, hay muchas, hay eBay, Shopify, Cdiscount, tú sabes, hay todos. Entonces, comienza con los registros de IVA, nosotros te ayudamos con esto, te vamos diciendo, mira, resiste el número de IVA, estos son los mercados donde vemos que tus productos venden muy bien, comienza en eso, no vayas a perder tiempo. Y ya cuando comiences el Pan EU vas a ver cómo vendes de bien. Y también otra duda que me hacen día a día es, bueno, ¿qué pasa si el pan europeo no funciona? Pues mira, has probado todos los mercados en Europa, ya puedes ver que vendes, yo no sé, mejor en Reino Unido, Alemania, Francia, te puedes salir del resto de países, puedes dar de baja los IVA si quieres y te seguimos apoyando en esos 3 países, en esos 3 mercados.
Entonces, muy buena oportunidad para probar un nuevo producto y ver cómo van tus ventas. ¿Qué opinas? Sí. Bien, vale. Desde mi punto de vista, voy a hablar un poquito de PanEU también para dar, digamos, el punto de vista de un vendedor. El PanEU, básicamente lo que uno puede hacer es enviar sus productos a los almacenes de España o de cualquier otro país europeo, realmente no tiene por qué ser España, ya que estás en PanEU puedes mandarlo donde quieras. Pero lo que eso te permite es que una vez que tus productos están en España, Amazon tiene o le das tú la potestad, una vez que activas el PanEU, de redistribuir todos tus productos en diferentes almacenes de Amazon Europa. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, pues una gran ventaja, y es que si tu producto se ve que se está vendiendo bien en Reino Unido o en Alemania, entonces Amazon lo que hace es con sus algoritmos, bueno, pues enviar 50 unidades a Alemania, 20 unidades a UK, 30 unidades a Italia, los empieza a distribuir. ¿Para qué? Para que cuando haya una venta se pueda entregar el producto en 1 o 2 días máximo, ¿vale? Versus haciendo IFN, que a lo mejor tarda, como tú dices, 3, 4 o 5 días en llegar, ¿no? Entonces, consiguen hacer llegar el producto mucho más rápido al cliente. Luego, por otro lado, a ti, obviamente, tú vas a tener muchas más ventas porque Amazon, a través de su algoritmo, va a posicionar tu producto mejor, ¿vale? Porque es una variable dentro de la ecuación del posicionamiento. Es decir, tú vas a notar un cambio muy importante una vez que cuando pasas de IFN a PanEU en posicionamiento, pero prácticamente de forma inmediata. Y no solo son las ventas en términos de beneficios, sino también es que tienes unos fees de logística reducidos, ¿vale? Entonces la gente dice, bueno, pero es que menudo rollo el tener que registrarme en todos estos países y menuda cantidad de dinero que voy a tener que gastar. Pero lo que no están viendo es el beneficio futuro, que es gigantesco, es 10, 20, 100 veces mayor, ¿ok? En términos de muchas más ventas y en términos de fees reducidos de logística, ¿vale? Entonces, yo tengo un vídeo por ahí metido en mi formación donde hago unos pequeños cálculos que digo, bueno, a partir de X ventas diarias en tu producto, ya deberías estar pensando seriamente en activar PanEU. ¿Ok? Entonces, PanEU a lo mejor puede parecer inicialmente una trampa, ¿no? O llámalo como quieras, una dificultad, un obstáculo grande, pero si te quieres tomar el negocio de Amazon de forma seria y hacer un negocio de futuro, pues es absolutamente fundamental. Y ya voy a decir una última cosa y os cedo la palabra otra vez. Y es que al principio puedes estar vendiendo en un mercado y de repente activas PanEU y empiezas a vender en todos los mercados con producto distribuido en todos los almacenes europeos, ¿no? Aunque sean unas poquitas unidades. Te vas a dar cuenta que de repente un país o dos o tres, no se sabe cuántos, de repente algunos siempre por lo menos empieza a destacar y dices, ya te levantas por la mañana y dices, uy, pero si estoy vendiendo en Italia 10 unidades al día o 15 unidades al día, empezando a superar ya incluso tu mercado local, que puede ser España, ¿no? Y a mí me ha ocurrido porque yo ahora mismo tengo casi 100 productos en FBA y estoy lanzando con variaciones y un montón de cosas más, unos 170 productos más antes de fin de año, ¿vale? Con muchas variaciones. Y mi experiencia en estos últimos años ha sido que cuando activas PanEU empiezan a aparecer sorpresas por todos los sitios. De repente un producto que no se vendía mucho, pues de repente en UK va como una moto. Otro que no se vendía mucho en ningún país, pues de repente en Italia, no se sabe por qué, posicionamiento, el tipo de mercado, tu listing está mejor hecho, la razón que sea, ¡pum!, empieza a despegar. Entonces, solo te hace falta un despegue en uno de esos mercados para que te merezca la pena todo el esfuerzo inicial que has hecho con PanEU. Así que, bueno, espero que eso haya servido un poco de ayuda desde el punto de vista de alguien que lo ha sufrido personalmente desde hace mucho. Totalmente. Mira, Paco, si me permites también ponerme del lado del vendedor, ¿sí? A ver qué te parece. Lo primero que hacemos es tener una charla. Podemos tener una charla en Zoom, telefónica, lo que el vendedor desee. Y hablamos de su plan de expansión, ¿sí? Hablamos de qué tipo de producto le interesa ofrecer, cómo le puede llegar a ir en algún marketplace en especial, en algún país en especial, ¿sí? Y siempre creamos una línea de tiempo, ¿sí? Con el PAN europeo me gusta crear una línea de tiempo, donde digo, bueno, el primer trimestre, registración, a 1000 con la registración, siempre, ¿sí? Sí. Tenemos la registración, nos quedamos tranquilos, segundo y tercer trimestre dedicado a la venta.
porque ya ahí el vendedor vio que la epopeya del pan europeo, ¿no? Temas de registraciones y demás, ya está tranquilo, ¿sí? Porque tiene un buen socio que lo va a guiar y van haciendo las declaraciones. Obviamente ya has pasado la barrera de que te ha llegado una carta en alemán, pero te has dado cuenta que en realidad era simplemente una solicitud de algún tipo de dato o algún problema que se ha resuelto, fantástico. Dedícate a vender. Y en el último trimestre analizamos cómo viene la venta. Y ahí es cuando tú ves que ha despegado tal producto, se ha afianzado otro en Reino Unido y así sucesivamente. Y también ahí en el digamos, segundo, tercer, cuarto trimestre, uno va también, por lo menos a mí me gusta trabajar mucho con el vendedor, ¿sí? El de Amazon, y decir, fíjate que por favor atención con el algoritmo de Amazon, porque puedes allí ajustar un poco en Italia. Esto es algo muy interesante, por eso es algo que nosotros aquí desde Amazon nos gusta realizar mucho, que es la consultoría de negocios, también aparte de la declaración de IVA, que es lo principal, ¿sí? Que eso me parece que el valor agregado que uno puede tener. De decirle, fíjate que me llamó la atención que estos productos no están despegando en Italia cuando suelen despegar, y allí es cuando es el trabajo, obviamente, del vendedor, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En más del 50% de los casos ajustan, ya sea una traducción, lo que sea que puedan ajustar, precio, y uno ve que ahí despega el producto ofrecido en ese país, y es maravilloso, porque ahí uno se da cuenta que también puede ayudar a Amazon a vender más. No sé si esto te lo puedes relacionar un poco del lado Sí, del... sí, totalmente. Estaba pensando ahora mismo en cuál sería tu recomendación para un vendedor para empezar el registro en todos los países. Es decir, ¿qué recomendaciones estáis dando últimamente? Porque están las cosas cambiando tan rápido, hay tanta información por ahí. Y lo que no queremos, por supuesto, es que la gente se ponga a vender y después pues te pille el toro, digamos, y tengas que ir deprisa y corriendo resolviendo problemas, ¿no? ¿Y hablas del pan europeo? Sí, ¿qué recomendaciones hacéis o con cuánto tiempo de antelación quizás recomendáis a la gente o qué tipo de Ahora, recomendaciones estáis ¿te dando? molesta si hablo un poco? Adelante. Bueno, mira, les voy a contar, el registro del IVA está tardando un poco tiempo porque por la pandemia ha causado muchos problemas. Entonces, la verdad es que estás mirando un tiempo de por ahí 6 meses antes de que puedas comenzar a vender en el pan europeo. Sin embargo, como les había mencionado hace unos minutos, no crean que este tiempo van a estar sentados sin vender. Ustedes, bueno, les digo, en los países como Reino Unido e Italia pueden recibir el número entre 2 semanas. Son mercados muy grandes, comiencen a vender. 2 meses ya van a recibir el número español, el de Polonia, República Checa también. Los más demorados es de Alemania y Francia. Bueno, pero no pierdan ese tiempo. Pueden comenzar a vender por EFN en esos mercados y ya cuando tengan todos los números, activan el pan europeo. Con eso no terminan con multas y problemas. Oye, Eh, Ángela, perdona. ¿Recomiendas activar el Pan EU antes de tener todos los números y no, correr no, el riesgo? cuando tengan todos los números. Muy bien. Sí, más que todo el Reino Unido, Alemania y Francia. Sí. Perfecto. Sí. Siempre, perdón Ángela que te interrumpo, siempre de nuevo, ahí vamos al tema, cuando uno te plantea esta pregunta, Paco, muy buena, ahí va a gusto del vendedor también, ¿sí? Porque a mí tal vez me dicen, bueno, mira mi producto en Alemania, yo sé que, digamos, no va, me focalizo más, voy a Panillu, que a ver qué tal, pero me focalizo más en Italia, Francia y España. Bueno, y ahí podemos analizar posibilidades. Por eso siempre comunicación y, si me permites, Ángela, mi recomendación es, lo mejor es hacer la llamada eh, cuando uno está pensando en irse hacia el pan europeo y dice, bueno, llamo en 3 meses. No, llama ahora. Sí, que no hay problema. Quítate las dudas, quítate las consultas. Podemos, digamos, diariamente a veces me envían reportes de ventas, ¿sí? En EFN, y como tú dices, Paco, ahí es cuando recomendamos, mira, salta al pan europeo. Obviamente, vas a tener que estar al tanto de tus márgenes, ¿sí? Y cuáles van a ser tus costes fijos, ¿sí? Eso es lo que hablamos, esa es la recomendación. Mira, este va a ser el impacto financiero y necesitas esta palanca, ¿sí? Necesitas esta inversión, ¿ok? ¿Estás dispuesto a tomarla? ¿Tienes con qué? ¿Tienes también proveedores que puedan suplir la demanda? Entonces tenemos que poner bien las bases. Me gusta siempre comenzar esa oportunidad de decir que tenemos las bases para entrar al pan europeo. ¿Sí? No solo ingresar en el pan europeo, puedes ver qué pasa. Hoy por hoy podemos prever
que eso es lo interesante, ¿sí? Horacio, tengo un punto que quiero hablar contigo, una duda que me hicieron hoy. Un cliente se puso en contacto conmigo y me dijo, quiero comenzar a vender en este país, yo no sé, ya no me acuerdo cuál era, pero me dijo, sin tener el número de IVA. No me importa pagar las multas por declaraciones históricas, porque yo sé que mis ventas van a ser mucho más grandes. ¿Tú qué opinas de eso, Horacio? Porque yo sé que en unos países es posible, pero bueno. A ver, si van a almacenar mercancías en el país, no. Regístrense y luego continúen con la venta y con el proyecto. A ver, si el vendedor a veces, eso es lo que tratamos, es un buen caso. Hay cientos de miles de casos que podemos analizar, pero siempre es bajar a la realidad del plan de negocio, ¿sí? Que un plan de negocio no significa que uno tiene que tener un plan de negocio tremendo. A veces lo más básico es el mejor plan de negocio a veces y entender hacia dónde quiere ir uno. Y en base a eso van a obtener la respuesta, ¿sí? Que en ese caso es regístrate en ese país, porque si también vas a tú a vender, vas a llegar pronto al umbral. Sobre todo también con el nuevo esquema 2021 del IVA en Europa, que eso, Paco, ahí te doy el pie si quieres comenzar a charlar sobre ese tema. Antes de que pasemos a Sí. eso, sí que acabas de decir una cosa que se nos ha escapado y es que la gente se preguntará, bueno, si activo PanEU, ¿por qué tengo que registrarme en todos los países, ¿no? Bueno, pues precisamente porque hay una regla que es que cuando una vez que Amazon empieza a redistribuir tu stock en diferentes países, los ubica físicamente en esos países. Entonces, desde el momento en el que un producto tuyo toca suelo de Francia, Italia, Alemania, el país que sea, estás obligado a registrarte Sí. en IVA. Eso, Cuando almacenas. eso Porque a veces claro, cuando almacenas el stock ahí en ese país. Porque a veces uno se confunde con que envía el producto y ya hay que registrarse, pero solo hago esa salvedad. Cuando tú almacenas, no hay otra, ¿sí? Más allá de que la plataforma te permita seguir vendiendo. Hay que tener mucho cuidado. Claro, Sí. claro. Vale. Bueno, pues oye, pasamos a otros menesteres como los cambios del 2021, pero como yo no soy experto, vas a ser tú el que nos los cuente. Bueno, encantado. Voy a tratar de ser lo más pragmático y práctico posible, ¿sí? Cualquier cosa también pueden comunicarse y también lo vamos viendo, pero esto es para todos. Así que lo que hay que tener en cuenta es bienvenido el cambio, ¿sí? A ver, desde el año 1993 que Europa no tenía cambio con respecto al IVA transfronterizo, ¿sí? Y el movimiento de las mercancías, todo. Hay otras declaraciones que uno hace, no solo la declaración del IVA, que es también la declaración del Intrastat, que es el movimiento de mercancías dentro de la Unión Europea cuando superas un cierto umbral de envío de mercancía y recepción. Y también el listado hay una salvedad antes de pasar a este tema, que es los umbrales de los cuales estamos hablando son de ventas hacia el consumidor final, ¿sí? No se incluyen aquellas que son ventas en B2B, empresa a empresa, ¿sí? Entonces, si tú vendes, es un Amazon Business, vendes a empresa, ahí no aplica el umbral, ¿sí? Es una venta B2B intracomunitaria, ¿ok? Al 0% de IVA, ¿sí? Por fuera de lo que es el IVA al consumidor final, ¿ok? Bien, haciendo esta salvedad, ahora podemos pasar al nuevo esquema que se va a aplicar a partir de julio del 2021. El esquema de IVA iba a reemplazar al actual, ¿sí? Va a reemplazar al actual, pero iba a ser el 1 de enero, lo pasaron para julio, ¿sí? A partir de julio. Aún estamos a la espera de que todos los países pertenecientes a la Comunidad Europea firmen, o sea, el acuerdo, para poder ponerlo en práctica. Es casi seguro que esto va a ocurrir, pero, digamos, al día de hoy, algunas oficinas tributarias aún no han firmado el acuerdo. Entonces puede ser que se aplace unos meses más. No es lo ideal, ¿sí? Y también va de la mano del Brexit. Van de la mano, no lo vamos a mezclar, ahora vamos punto por punto. Lo que hay que tener en cuenta para las modificaciones del 2021 es que si almacenas mercancías en país europeo, tienes que registrarte al IVA, ¿sí? Esto no cambia. Ahora, lo que es bárbaro y fantástico, y que va a ayudar mucho también no tanto a la declaración de parte de los gestores, sino a la comprensión y facilidad para los vendedores, es que declaras el IVA en la hacienda local, ¿sí? A la oficina tributaria local, allí en el país en donde tú estás incorporado, ¿sí? Punto número 1. Tú dime, Paco, si fui claro. ¿Se Sí. entiende? Lo que entendemos es que si estás almacenando, por ejemplo, haciendo PanEU, no te queda más remedio que registrarte. Eso no cambia en absoluto. Ahora, si estás haciendo IFN, ¿vale? Lo que me estás diciendo es que vendas lo que vendas en el país donde sea, y a lo mejor estás basado en España, entonces tú harás las declaraciones y los pagos de IVA en España.
Trimestralmente. Trimestralmente, porque en España se hace cada 3 meses. Así Entonces, es. la pregunta ahí es, ¿qué papel juegan los umbrales? Y luego la segunda pregunta es, ¿qué tipo de IVA se utiliza? ¿El del país o el de España? ¿El del país de la venta o el de España, que es el original? Bien, muchas gracias. Has estructurado perfecto lo que ahora quería comentarles. Los umbrales actuales se eliminan. El umbral pasa a ser de 10.000 euros año comercial, ¿sí? Para todos por igual. ¿Ok? Queda afuera el Reino Unido, porque no formará parte de la Comunidad Europea. Ahora lo vamos a hablar. Pero el umbral pasa a ser de 10.000. Para pequeños vendedores, y esto es una buena noticia para aquel que está comenzando, hasta 10.000 lo declaras en el país de incorporación. Superas los 10.000 y declararás en el país de destino, o sea, el país de tu consumidor final. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que tú estás vendiendo el programa EFN, ¿sí? Y no almacenas mercancías en los otros países en Europa. La declaración continúa siendo ahí en España, ¿sí? Y luego la Oficina Tributaria Española acreditará lo que corresponda a la Oficina Tributaria Alemana, a la Oficina Tributaria Francesa y así sucesivamente, ¿sí? En base al dato del consumidor final, ¿ok? Del país del consumidor final. Vamos a poner ¿Cómo un no? ejemplo. Imagínate que estás en España y estás haciendo IFN, ¿vale? Y vendes 7.000 euros en Alemania. ¿Dónde se paga el IVA de esos 7.000 euros? Te digo, luego hacemos por encima de 10.000, pero menos de 10.000, 7.000 euros en Alemania. ¿Dónde se paga ese IVA? En España. En España. ¿A qué tipo de IVA? Al 21%. Así es. Vale. Misma declaración, ¿sí? Misma declaración local, te tienes que registrar al esquema, ¿sí? Que es todo en línea, telemáticamente. Y es una declaración que incluye también el IVA local, ¿sí? Que tú declaras localmente. ¿Okay? Vale. Y lo tienes que hacer por separado, es decir, tanto IVA al 21% en España, tanto IVA al 21% que viene de Alemania. Sí, correcto. ¿Sí? Tendrás por separado, esto estará identificado, no habrá ningún problema. Vale. Ese sistema se llama el MOS, ¿verdad? El MOS, sí. Sí. Vale, perfecto. Bien, entonces seguimos. Segundo ejemplo. Estamos en España, hacemos IFN y vendemos 20.000 Sí. euros en Alemania. Bien. ¿Dónde pago el IVA y a qué tipo de IVA? Declaras localmente. Obviamente, cuando superas los 10.000, lo que vaya hacia Alemania será con el IVA alemán, ¿sí? Que hoy está al 16%, pero quien acredita es la oficina tributaria local. Le acreditará luego lo que tú has declarado allí y abonado allí en España, se lo acreditará a Alemania. ¿Sí? Vale, o sea que tú básicamente has vendido productos por valor de 20.000, tienes un IVA de lo que sea, de 4.000 aproximadamente, y lo estás haciendo al 19% o al 16% que ahora está reducido, bueno, estás utilizando el IVA alemán y vas a la Hacienda Española y dices, mira, atribuible a mis ventas en Alemania son estos 4.000 euros que corresponden. Te los pago a ti, Hacienda Española, sí. Y tú te dedicas a hablar directamente con la Hacienda alemana y hacéis vuestros Cálculos. ¿Vale? Si a lo mejor tú me debes a mí o yo te debo a ti, bueno, pues hacemos nuestro balance. Se simplifica totalmente la declaración, ¿sí? Y sobre todo también ayuda mucho a aquellos que están comenzando. Entonces, Claro. qué mejor que decir, anímense y comiencen en su viaje de comercio e e-commerce, ¿sí? ¿Okay? Yo no sé cuál es tu opinión, Horacio y Ángela. Realmente, si te pones a pensarlo, el cambio no es tan grande. No. El cambio no es tan grande, sobre todo además porque todo el mundo, digamos que nada en dirección pan y you, y al final, si haces pan y you, vas a tener que registrarte en cada uno de los países. Entonces, bueno, digamos que es un beneficio temporal pequeñín o pequeñito que nos van a dar, pues porque nos van a hacer la vida un poco más fácil. Pero vamos, que... A ver, es bajar los umbrales, ¿sí? Sí. Hace 10.000, para todos por igual, y declarar básicamente, tú estarás declarando un destino, básicamente, ¿sí? Una vez que superes ese umbral de 10.000, que lo superarás sin ningún problema, muy, muy rápidamente, allí pasarás a declarar en destino. Ahora sí, ahora nos da pie a pasar al paneuropeo, por ejemplo, ¿sí?
te registras en los países de paneuropeo. Allí sí tendrás declaraciones en cada país, declaraciones de IVA, porque tendrás que pagar ese IVA local en ese propio país. Ahora, si superas el umbral, aquello que ha partido desde Alemania hacia Italia, ¿sí? Eso será con el IVA de tipo de impositivo italiano e irá, digamos, corresponderá a la declaración de lo que se acredite luego en Italia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Vale. almacenas, tienes que registrar el IVA, ¿sí? ¿Cuál será el rol de los gestores aquí, de los expertos impositivos? Justamente en que te provean de reportes que separen cuáles son tus ventas locales a cuáles son tus ventas digamos, que has tú puesto en tipo impositivo de país de destino, de tu consumidor final. ¿Sí? Claro, claro. Vale, perfecto. Bueno, pues y me dices que se ha pospuesto y más o menos estaréis viendo que eso entrará en vigor más o menos ¿cuándo? Y hoy es julio del 2021, ¿sí? Julio del 2021. Vale, julio de 2021. Vale, ok. Casi que seguro. Bueno, ¿y qué pasa con nuestros amigos de Reino Unido? Bueno, El Brexit. este es el típico caso que uno tiene que anticiparse. ¿Sí? Hay que anticiparse. Es una pequeña barrera, y ahora lo vamos a ver por qué, que se puede sortear fácilmente. ¿Ok? Lo importante es que tengas un socio, como por ejemplo lo es Avask, que se encuentra tanto en el Reino Unido como en el continente europeo, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, por favor, no pierdan un mercado tan importante como el británico, ¿sí? Que luego también me animo a decir que tendrán otros programas luego a futuro con Amazon, con otros países, no solo la Unión Europea. Pero eso será para luego, ¿sí? Si tú estás incorporado en continente europeo, tienes tu número de EORI, que ya que estamos podemos mencionar que es el número famoso de EORI. Simplemente uno tiene un número de EORI para que en aduana permitan liberar tu producto, ¿sí? Y tú puedas recibirlo, la importación que estás realizando en el continente europeo. Hoy por hoy tienes que tener un solo número de EORI. Ahora, si quieres realizar importaciones o realizas importaciones al Reino Unido, número de EORI británico, ¿sí? Eso será requerido. Ahora, Reino Unido lo sacamos del pan europeo, por fuera del pan europeo, ¿sí? Pasa a ser ahora como Amazon.com, Estados Unidos. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que comentar. Por fuera del pan europeo, seguramente tú ya has hablado anteriormente en otros videos, serán reemplazados por otros marketplaces nuevos como Países Bajos y así sucesivamente, Suecia. Así que en ese sentido el pan europeo sigue vivo y sigue creciendo. Entonces, si tú no estás incorporado, ¿te interesa el mercado británico? 60 millones de potenciales compradores en línea y creciendo. Registra tu número de IVA en el Reino Unido y tendrás un número de ORI en el caso de que te interese importar el producto, ¿sí? Y podrás continuar vendiendo allí en ese marketplace. Todos los que estamos haciendo ahora Pan EU en Europa y obviamente, bueno, pues mandamos simplemente a España y Amazon se encarga de redistribuir todo, sobre todo también a UK, eso ya no vamos a poder hacerlo, teóricamente. Teóricamente. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es mandar, digamos, un poquito a Europa, a un almacén en el país que sea, y después otro poquito de nuestro stock a UK para que se venda allí única y exclusivamente. Lo cual va a incrementar los costes de transporte para muchos de nosotros. Pero bueno, todo está por ver, porque luego no se sabe muy bien, porque a lo mejor te piensas que te incrementa los costes de transporte porque tienes que mandar X cantidad de stock allí, pero luego a lo mejor te merece la pena porque los fees son un poco reducidos, porque todo tú... Es como si estuvieras haciendo MCI, la logística MCI, ¿no? Entonces, está todo por ver, está todo por ver. Hablando de UK, no sé si tienes algo más que decir, pero tengo una pregunta porque Adelante. la mayoría de los vendedores que han empezado por USA, ¿no? Que están vendiendo en Amazon Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y México, y dicen, bueno, mira, he decidido dar el paso a Europa, ¿vale? Como tengo yo varios amigos. Y todos han empezado por UK. Todos han empezado por UK porque han dicho, bueno, es más fácil sacarme el número de IVA allí, mucho más sencillo, tal, hablan inglés, tal. Entonces, claro, ahora ya se ha cortado, digamos, ese vínculo entre Inglaterra y Europa y entonces
obviamente los que están en Norteamérica van a tener que decir, ok, me voy a tener que sacar un número de IVA en UK y me voy a tener que sacar un número de IVA en uno de los países europeos para hacer PANIU, ¿no? O IFN. ¿Qué país recomiendas tú que la gente que viene de Norteamérica, de Amazon.com y demás, escojan a la hora de sacar un número de IVA? Bien, si me permites, Ángela, y luego te Sí, cedo la sí. palabra también a ti para tener dos opiniones. Opinión personal y por experiencia, Países Bajos, Alemania, ¿sí? Esa es mi recomendación. Por facilidad, por cantidad de shipping companies, o sea, empresas de logística, ¿sí? Son expertos, la aduana también está muy, muy preparada para poder, digamos, sortear cualquier tipo de inconveniente. Y básicamente es eso también, obviamente si nos metemos un poco, vamos hacia un poco más del detalle, el IVA que pagas por la importación es menor también, ¿sí? Entonces, eh, eso básicamente es mi recomendación. Claro. Vale, porque digamos que por defecto la gente estará diciendo, bueno, hablo español, lo hacemos en España, pero Eso, sí, eso, perdón, Paco, sí, eso te quería comentar. Hace por ahí unas semanas, si me hubieras preguntado esto, si yo hubiera dicho Países Bajos o cualquier otro país, pero para una empresa de Estados Unidos, y más que todo si hablan español, les estoy recomendando España. Primero porque pueden sacar el EORI muy fácil, el número para la importación. El idioma, si ya hablan español, el cliente habla español, no tienen que traducir el producto. Y tercero, porque en España, si necesitan aplicar por el número de IVA español, no necesitan el EIN. Bueno, que yo sé que está causando muchos problemas para las empresas de Estados Unidos. Esa es una demora muy grande. Primero sacar el EIN para tener una cuenta bancaria de Estados Unidos, para después aplicar por un IVA en España. Entonces ya no tienen esa demora de 2 meses con el EIN. Ya pueden vale, comenzar por España. explícale a la gente lo que es el EIN. El EIN es un número de identificación para las empresas en Estados Unidos. Normalmente dice que tarda por ahí 2 semanas en sacar un número, pero ahora está tardando por ahí 2 meses, de lo que me han dicho. Recientemente hablé con la agencia tributaria en España y me dijeron que no es necesario, que es Vale, muy buenas noticias, sí. Es vale. opinión personal, pero Sí, no, no, tío, es Perfecto. muy interesante que lo digas. En circunstancias normales, no pandemia, digamos, el EIN te lo dan en 4 días, ¿vale? Pero claro, ya no estamos en circunstancias normales, entonces hay que pensar que esto, pues, a lo mejor dura más tiempo, ¿no? Pero es un punto muy, muy interesante porque me estás diciendo entonces que, por ejemplo, en Holanda y en Alemania sí te piden el EIN, ¿no? sí, Sí te lo... no te piden el EIN, te piden una cuenta bancaria de la empresa. Y para tener una cuenta bancaria de la empresa en Estados Unidos necesitas el EIN. Sí, Correcto. Vale, sí, te lo piden indirectamente, vale. sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale, Sí. pues puntos súper súper interesantes. Si me permites, Paco, perdón que te Sí, sí. interrumpa, y Dime. muchas gracias, Ángela. Eh, Como decíamos antes, depende del caso. Exactamente, coincido con Ángela. Si, por ejemplo, es el caso de un vendedor en México, ¿sí? Eh, y tal vez no se lleva, o tal vez se siente más cómodo, digamos, trabajando con alguien allí en España. Pues, por supuesto, sí se recomienda eso, lo que sea más fácil para el vendedor, sí. Simplemente agregar eso, sí, por supuesto que sí. Otros están un poco más acostumbrados de Estados Unidos a trabajar con Alemania también, si no es el Reino Unido. Entonces, Ujú. caso a caso. Vale, vale. Oye, una pregunta que está relacionada, pero indirectamente. ¿Y vosotros recomendáis a los vendedores de Amazon activar la opción que tenemos ahora de servicio de IVA de Amazon? ¿Servicio de cálculo de IVA de Amazon? Ángela, ¿quieres que te sea la palabra o como tú Eh, quieras? yo creo que tú sí, tú tienes más opinión sobre ese tema. Bien, es una excelente pregunta, Paco. Y aquí hay que analizar el riesgo, ¿sí? Entonces, lo más importante es que tengas comunicación fluida, mínimo con un gestor de cuentas de Amazon, ¿sí? Y luego, a ver, yo se lo recomiendo a aquellas personas que están muy al tanto de la legislación, que les interesa estar al tanto de la legislación, ¿sí? Y que sabiendo que pueden trabajar con Amazon, ¿sí? O sea, en el caso de que tengan que suplir alguna necesidad, comunicarse con una hacienda, eh, tengan a quién recurrir, ¿sí? No depender simplemente de Amazon, ¿sí? Porque eso eleva el riesgo, ¿sí? No sé si soy claro, Paco, cualquier cosa podemos dar un poco más de detalle al respecto. Ujú.
Sí, a ver, yo te pregunto esto no para prescindir de servicios como empresa Avask, no, por supuesto, siempre contar, te lo digo yo. Vamos, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Eso es como... Tienes que tener una empresa que te dé soporte, ¿no? Sobre todo si estás haciendo Pan y You y estás vendiendo en 6, 7, vas al séptimo país que va a ser Suecia, tal y cual. Bueno, pues a lo que voy es que el servicio de cálculo de IVA de Amazon lo que te permite es tener las facturas de todas tus ventas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú en tus listings pones el tipo de IVA en cada uno de los países. Ya te entendí. Y Amazon lo que hace es automáticamente generar una factura, ¿vale? Dependiendo del país, dependiendo del IVA, dependiendo de dónde salga el producto, dónde acabe el producto, dónde estés tú. Es decir, te hace las facturas correctamente, ¿vale? Te lo digo porque ese es un tema que llevo analizando meses, bajándome los reportes de Amazon e investigando cada una de las columnas de los reportes esos infumables que te da. Sí, no muy amigables. No muy amigables. Son infumables, vamos a Mira, hablarlo sí, claro. Pero ¿a dónde voy yo? sí. Es que Amazon te hace esas facturas que son muy complicadas de hacer manualmente, porque obviamente los movimientos que hay entre producto, dónde estás tú, dónde se origina el producto y dónde acaba el producto, son variables dentro de la ecuación, y entonces te lo permite hacer, y de otra forma, si no lo utilizas, las facturas las tienes que hacer tú y las tienes que subir a Amazon. Y te puede ocurrir, como a mí me ocurrió hace tiempo, que de repente te encuentras que debes 560 facturas que tienes que subir a Amazon manualmente. Entonces, Sí. ¿qué experiencia tenéis con eso? Cuéntame un poquito porque yo Ahora puedo hablar de entendí. mi caso personal. Perfecto. No, la respuesta es clara, 100% recomendable. 100%. El sistema, nosotros lo denominamos distinto. Nosotros aquí lo denominamos el VCS o Sistema Automático de Facturación de Amazon. Entonces, por Okay. este ahí viene un poco la confusión. Vale. Porque Amazon presta distintos servicios, ya lo sabemos. Entonces, hay que ir uno por uno. El tema de la facturación es fantástico, ¿sí? Y es muy bueno que hagas esta pregunta porque es algo que quería tocar, si tenemos tiempo, un segundito. Aquí no, la declaración de IVA y registro viene de la mano de dos cosas. Tu contabilidad como empresa y allí vemos también el tema de la facturación, ¿sí? O sea, de tu documento comercial. Para muchos no tiene importancia, para otros tiene mucha, ¿sí? Y hay que darle, y es relevante, ¿sí? Más allá de que uno las estime o no. Amazon ayuda y mucho con esto. Nosotros somos siempre pro Amazon, ¿sí? Pero ¿qué sucede? A veces depende del nivel que va teniendo uno y el conocimiento que va teniendo acerca de la plataforma y de la reportería que le ofrece Amazon, que es para mí muy buena, pero en mi trabajo día a día ordenar los datos de que Amazon me otorga, ¿sí? Entonces, la facturación de Amazon es literalmente en destino, ¿sí? Cosa que también va a favorecer ahora el tipo de cambio 2021. Entonces nosotros siempre, esa primera charla que mencionamos anteriormente, siempre tocamos el tema de la facturación de Amazon, ¿sí? Y cómo trabaja Amazon, lo dejamos bien claro, y cómo puede ayudarte a ti o no a entender esto, ¿sí? Y en qué impacta en la declaración de IVA. Porque luego, si no hablamos esto, pasan 6 meses y tú vuelves a mí y me preguntas, ¿por qué mi declaración de IVA tiene este monto? Y si yo sumo toda mi facturación por Marketplace, me da este otro. Uh-huh. Es porque tu facturación no está coincidiendo con la declaración de IVA, no porque están mal, sino porque utilizan distintos criterios. Y además uno utiliza su criterio para realizar facturas y el criterio para realizar la declaración impositiva es otro. ¿Pueden coincidir? Sí. Por eso, fundamental es la charla. Y qué mejor que coincidan, ¿no? Para tranquilidad de uno. Uh-huh. Uh-huh. Bien, vale. Otra de las razones por la que te estaba haciendo esta pregunta es porque, obviamente, me imagino que vosotros cuando hacéis los cálculos, si la persona tiene activada el servicio de cálculo de IVA de Amazon, es decir, que Amazon está haciendo las facturas, digamos que los reportes son mucho más completos y imagino que utilizaréis un sistema para eso. Ahora, si no lo tienes, tú tienes que preguntar a todos los vendedores los SKUs o cada uno de los productos qué tipo de IVA tiene para qué país. Entonces ya tienes que, digamos, chupar esa información, sí, trasladarla a vuestros macros o a vuestro script, sí, y utilizarlo, ¿no? Pero es mucho más fácil, por lo que estoy viendo yo, sí, si tienes el servicio de IVA de Amazon, totalmente, te hace la vida mucho más sencilla. Totalmente, y para agregar, cortito,
eso no hay ningún problema porque el software lo hace automáticamente. Si enseguida, cuando entendemos que van a realizar las facturas de Amazon, las cuales van hacia... Si tú tienes, básicamente, la factura de Amazon, si tú tienes un número de IVA alemán y lo cargas a Amazon, porque eso es importante, ¿no? Luego, lo importante es que el gestor se vaya dando cuenta de esto, ¿sí? Por eso trabajamos mucho con el gestor local también. Que a veces uno piensa, no, pero tú no vas a hablar con mi gestor local. No, al contrario, tenemos que hablar constantemente y para estar todos en la misma página. Entonces, el sistema de facturación de Amazon, tú tienes el número de IVA alemán, lo cargas en Amazon, lo subes a Amazon y tienes en activo el sistema de facturación automática. Cada venta que realices a Alemania le carga el 16% de IVA porque el producto va hacia Alemania y Amazon conoce tu número de IVA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú me dices, bueno, pero no supero el umbral de venta con Alemania. Y existe la posibilidad de declarar en destino, no habiendo superado el umbral. ¿Okay? Esto se puede hacer. Okay. Tal vez no quería entrar tanto en detalles, pero lo podemos hablar sin ningún problema. ¿Sí? O sea, se puede declarar en destino, no habiendo superado los umbrales. Vale. Hablando del gestor local, quiero dejar claro que vosotros no sois una empresa de contabilidad, es decir, no hacéis la contabilidad de la gente. Vosotros lo que hacéis son los registros, las preparaciones y las presentaciones del IVA que hay que pagar en cada uno de los países. ¿Vale? Mira, nosotros aquí... No me equivoco, ¿no? No me equivoco. No, no es que te equivocas, es que sí prestamos servicios de contabilidad integral, ¿sí? Ok. Sí. Sobre todo las empresas, digamos, aquí en el Reino Unido, ¿sí? Estamos muy fuertes aquí en el Reino Unido porque es nuestra casa matriz. Claro. Entonces, pero sí, estamos realizando servicios de gestoría integral, pero tenemos que ver el caso, ¿sí? También, aparte que tú sabes que hay que ver qué tipo de servicios necesitan, ¿sí? Hay que ver si tienen payroll, ¿no? Y etcétera, etcétera. Claro. Bueno, en general lo que hace la gente para su contabilidad, si está en España, tiene su propio gestor local, o si está en Estados Unidos y otros países, pues lo mismo, ¿no? Pero, tal cual. Vale, pero simplemente enfatizar el hecho de que el core vuestro es el IVA. Sí. Mira, nosotros lo que nos encargamos es de la solicitud y registro del IVA, la traducción de los documentos, no importa si los documentos están en inglés, porque la empresa la tiene en Estados Unidos, no hay problema, nos encargamos de todo eso, y la comunicación con la Hacienda en cualquier país donde se estén registrando de IVA. Ese tema lo llevan conmigo, con mi compañera Alex, acá todos hablamos español, entonces no hay problema. Ya cuando reciban el número IVA, les presentamos al asesor fiscal, como Horacio, que él hace la primera llamada con ustedes, les explica cómo vamos a trabajar, también les recomendamos que tengan en esa llamada al gestor local. Con eso todos vamos en la misma página y ya saben, están seguros de cómo hacer el proceso. Y así va a ser cada vez que reciban el nuevo número IVA. Entonces, también tenemos el software único. Horacio, si nos puedes contar cómo funciona nuestro software con los reportes de ventas. Bueno, gracias, Ángela. Bueno, el software es una API, ¿sí? Que gestiona, lo primero que hace es unir la reportería transaccional de ventas de Amazon, ¿sí? Es el primer reporte, lo obtenemos automáticamente cada día 3 de cada mes. Y obviamente, punto fundamental, si tienes otras ventas por otras plataformas, también lo unimos, ¿sí? También, a ver, en el caso de que también el vendedor, si no quiere linkear, unir la plataforma a su Seller Central, que es recomendable, también lo pueden enviar mes a mes, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto. Pero existe esa posibilidad, sí. Perfecto, sí. Y no solo vamos a trabajar con Amazon, con toda plataforma donde vendan. No hay ningún cargo oculto ni cargo adicional por llevar las declaraciones por otra plataforma. Y lo más importante es que estamos acá para apoyarlos. Esto es un tema que es un poco complicado. Yo sé que se quieren enfocar en las ventas, encontrar productos nuevos, pero estamos acá para ayudarles cualquier hora del día. Nos gusta comunicarnos por teléfono, por Zoom, como quieran. Entonces, por favor, que sepan eso, ¿bueno? Vale, eso que acabas de decir es un punto muy importante que la gente tiene que entender. Es decir, hacéis la vida muy fácil a la gente de tal manera que yo, con una cuenta de Amazon, os puedo dar acceso dentro de mi cuenta para que vuestro programa entre directamente a través de mi cuenta y pueda leer los datos de mis ventas en mis cuentas de Amazon e inmediatamente vosotros generar los informes. Es decir, no tiene que haber, si no quiero yo, por supuesto, no tiene por qué haber fricción de ningún tipo. Lo podéis hacer. No hay obligación. Súper fácil y todos los meses decirnos, oye, mira, Paco, tienes que pagar tanto aquí y tanto allá. Sí.
Sí. No, Perdón, Ángela, algo que me gusta aclarar siempre es que los datos están protegidos, por supuesto. Sí, hay un contrato de por medio y estamos obligados a proteger esos datos. Esos datos no se comparten con nadie, solo con la autoridad fiscal y aquellos que requieren, no todos. ¿Sí? Ujú. sí, y también que aunque solo vamos a estar llevando el tema del IVA, como Horacio mencionó cuando comenzamos esto, tenemos muchos contactos con el tema de traducción de productos, logística, queremos ayudarles en la expansión. Entonces, cualquier duda que tengan, nos envían un email, no hay ningún compromiso y sí, estamos felices de ayudarles. Perfecto. Yo no sé si queréis añadir alguna cosita. Yo simplemente concluir diciendo, echando flores a Basque, obviamente, porque sí quiero que la gente sepa cuál ha sido mi camino o mi, digamos, todo el recorrido que he tenido en este mundo del IVA, desde que empecé sin saber absolutamente nada hasta el día de hoy, que no soy ningún experto, pero simplemente he aprendido a fuerza de esfuerzo, ¿no? Yo empecé trabajando o intentando trabajar con, y voy a decir nombres porque es importante porque este canal está aquí para añadir valor. A lo mejor no tiene, digamos que no es muy estiloso por parte de Abbas decirlo, pero lo voy a decir yo porque es mi trabajo. Entonces yo empecé a intentar trabajar con una empresa que Amazon promueve, que se llama Avalara. Fue una de las peores experiencias que he podido llegar a tener, ¿vale? Entonces inmediatamente lo tuve que descartar. Después estuve al teléfono como 2 o 3 meses con KPMG, que por aquel momento, yo no sé si hoy en día lo seguirán haciendo, estaban, digamos, intentando entrar en ese campo. Otro desastre absoluto. Sí que hablé, ahora voy a decir algo bueno, hablé con una empresa en UK que se llama Meridian, que me parecieron muy competentes, pero claro, tenían unos precios absolutamente estratosféricos y yo, pues obviamente, tenía que buscar alternativas, ¿no? Hoy por hoy no sé si estarán trabajando en ese tipo de cosas, pero sí que, digamos, que son calidad, pero muy, muy, muy costoso. Y después trabajé con VAT Global, que durante un tiempo me funcionaron muy bien, porque en ese momento, digamos, que ellos cogieron la cuerda de toda esa gente que estaba desesperada y empezaron a funcionar muy bien. Pero lamentablemente en el último año, año y medio no sé qué ha ocurrido con ellos, sinceramente, porque yo no trabajo allí, pero el servicio al cliente deja muchísimo que desear. Los periodos de registración son un desastre, se tardan meses y meses y meses. La comunicación se ha convertido en algo muy frustrante y quiero decir que yo he cambiado mis servicios de VAT Global a Basque recientemente y es la noche y el día. Yo no he encontrado una empresa que funcione como Basque bajo ningún concepto. En términos de gente que tiene, como vosotros, hablando español, el servicio que mandas un email y no al día siguiente, el mismo día muchas veces recibes una respuesta con sentido, ¿vale? Que tiene sentido y que te resuelve el problema. No es que te meten en un loop, digamos, en un bucle de confusión, como me ha pasado a mí, y que solamente tengo buenas palabras que decir por vosotros, porque sois lo más profesional que he visto hasta ahora. Así que os agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, decir que para la gente o mis alumnos que están ya dentro de mis formaciones, existen unos precios, digamos, preferenciales, ¿vale? Con unos descuentos muy interesantes, muy atractivos. Aún así, para la gente que no esté dentro de mis cursos, podéis hablar directamente con Abbas. Voy a poner debajo del vídeo la información de contacto y os van a dar un servicio estupendo y unos precios también buenísimos. Así que yo no sé si quieres decir algo al respecto, Horacio, con ese tema. Imagino que para cerrar, sí. Sí, para cerrar, clarísimo, clarísimo. Y yo tengo para decir que es día a día. Trabajamos de la mano con el cliente. Es día a día, es un desafío constante. Los cambios sabemos que son diarios prácticamente, con nuevas sorpresas, buenas y malas. Y el servicio de excelencia pasa por estar al día con el cliente y escucharlo, ¿sí? Así que te agradezco personalmente el tiempo y bueno, a seguir en el camino de expansión. Perfecto, Sí, perfecto. muchas gracias, Paco. Sí, espero hablar con muchos de ustedes. Ya he tenido muchos que se han puesto en contacto conmigo y ha sido un placer. Entonces, a comenzar la expansión a Europa. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues Ángela y Horacio, os agradezco muchísimo y este no va a ser el último vídeo porque como las cosas están cambiando permanentemente, yo creo que tendremos más vídeos en adelante para ayudar a todo el mundo. ¿Ok?
Así es. Muchísimas Venga. gracias y saludos a todos. Hasta luego. Un abrazo.